Bienvenido a la clase, estamos en lectura número 5, parte 1, y ahora vamos a entrar en una plática sobre el Espíritu Santo y la salvación. El Espíritu Santo y la salvación. Ubíquese por favor y ojea la Biblia a Salmo 119, versículo 11 al 20. Salmo 119, versículo 11 al 20. Y mientras que están ojeando la Biblia, les quiero recordar que deben estar, manténgase por favor al día con su lectura en sus dos libros. El primero es El Espíritu Santo por Dr. Charles Ryrie y el segundo El Misterio del Espíritu Santo por R.C. Sproul. Por favor, manténgase al día en su lectura y deben de estar en páginas 51 y 58 del libro de Ryrie y en capítulo 4 del libro de Sproul. Por favor, en esta sección aquí vamos a hablar del Espíritu Santo y la salvación en esta clase. Y quiero tratar contigo y comenzando con Salmo 119, comenzando con versículo 11. Dice la palabra del Señor hasta el versículo 20. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca, y me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré de tu palabra. Y dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Y dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es mi anhelo, mi oración, mi petición delante del Señor, que Él nos puede abrir los ojos con respecto a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y el papel o el rol que juega el Espíritu Santo en la salvación. Por favor, para comenzar, escuche este testimonio de parte del gran evangelista Billy Graham y note lo que él dice en relación con el Espíritu Santo y la salvación. En el curso de una de nuestras cruzadas en Londres, un noble ruso acudió en una noche. No hablaba una palabra de inglés. Sin embargo, cuando se hizo la invitación pública a recibir a Cristo, respondió con los demás que pasaron al frente. El consejero en idioma ruso con que contaba la cruzada le preguntó cómo era que, no sabiendo el inglés, había tomado una decisión tan inteligente. Cuando entré en este lugar, replicó el noble, me sentí abrumado de una tremenda ansia por Dios. Dígame, ¿cómo puedo hallarlo? Esta no es más que una de centenares de historias similares en que han llegado a mi conocimiento durante mis años de ministerio. En la cruzada contamos con consejeros para diversos idiomas. Por ejemplo, en nuestra reciente cruzada en Toronto se lograron consejeros que ayudaron en 28 idiomas. Es asombroso que en casi todos los cultos hubiera gente que respondió a la invitación que no entendía inglés o lo entendía muy escasamente. Note bien, mis hermanos, que no hay duda que es obra del Espíritu Santo que lleva a la gente al Salvador a pesar de la barrera del idioma. Por eso te digo, cuando él dijo en Salmo 119, y lo dice aquí en versículo 18, dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, la persona del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos han reducido la persona del Espíritu Santo solamente a un poder, a un hecho de algo. Pero es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Hay 5 cosas que queremos tratar de tocar en estas próximas 2 clases. Y va a ser, el punto número 1, va a ser la necesidad de un renacer espiritual. 2, el Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de pecado y nos llama. Y 3, el Espíritu Santo nos regenera.
Y 4, el Espíritu Santo nos otorga certeza. Y 5, y en fin, cómo nacer de nuevo. En esta primera parte, hablando de la necesidad de un renacer espiritual, nosotros vivimos en un mundo muy revolucionario, un mundo de cambio. Y eso es cierto, el mundo está en un cambio continuamente. Los principios morales del hombre han quedado rezagados con respecto a los logros y las capacidades tecnológicas. Y esto puede redundar en un desastre para la raza humana. A la luz de lo que ocurre, la más apremiante necesidad del mundo es lograr una transformación de la naturaleza humana. Muchos de nuestros técnicos nos dicen que hay una urgencia, una urgencia por una nueva estirpe de hombres. Hasta los políticos radicales y los humanistas hablan del nuevo hombre. Queda claro que de lo antedicho, que reconocen que el hombre tal como es no es suficiente bueno, contrario a lo que siempre se dice políticamente hoy en día. También ellos esperan el arribo del nuevo hombre que, según dice, se hará presente cuando cambie la sociedad y surja como producto de un nuevo ambiente. También están los tecnócratas, ¿ves?, que piensan que la tecnología avanza tan velozmente, mis hermanos, que no pasará mucho tiempo antes de poder crearse una raza humana totalmente nueva. ¿Tú crees eso? Los especialistas en genética sostienen que para el fin de este siglo podrán crear el tipo de persona que quieran. Eso es lo que ellos piensan. Que el laboratorio es que ellos pueden crear un hombre nuevo tecnológicamente. Pero hay una sola respuesta, mis hermanos, final a la necesidad del cambio, de cambio del hombre. La ciencia y la tecnología no pueden cambiar la naturaleza básica del hombre. Escucharme, no pueden cambiar la naturaleza básica del hombre. La reestructuración económica no puede cambiar la naturaleza básica del hombre tampoco. Ninguna dosis de automejoramiento o ávida imaginación puede cambiar la naturaleza básica del hombre. No lo puede hacer. Solamente Dios, el Dios que nos creó, puede volver a crearnos. Él es el único que lo puede hacer. Y eso es precisamente lo que hace cuando nos entregamos a Jesucristo. Hay esta idea que el hombre mismo se puede cambiar, que el hombre mismo puede crear en la esencia un hombre nuevo. Y que se supone que le van a hacer una operación y poner un chip en la cabeza y que le puede cambiar completamente. Pues precisamente que puede hacerlo funcionar diferente, pero no puede cambiar su naturaleza. La Biblia dice en 2 Corintios en capítulo 5, dice lo siguiente en versículo 17. Y no se olvide que estamos hablando del Espíritu Santo en la obra de la salvación. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo. Note la cláusula aquí, la condición. Si está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Qué tremenda afirmación de que es Dios el que hace la obra. Él es Él y no solamente Él. La Biblia menciona que este cambio de diversas maneras. Una de las más vívidas y gráficas es el término nacer de nuevo. De la misma manera que un día nacimos físicamente, así podemos nacer de nuevo espiritualmente. En 1 de Pedro, en capítulo 1, nos dice lo siguiente en versículo 23. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Abre su Biblia, por favor, abren sus Biblias en Juan capítulo 3. Y hay 21 versículos ahí que quiero compartir con ustedes en esta clase. Vamos a leer Juan capítulo 3, de versículo 1 hasta el 21. No hay duda que pocos son los pasajes que hablan tan directamente del rol que juega el Espíritu Santo en nuestra salvación como el tercer capítulo de Juan.
En este capítulo Juan nos relata la entrevista que Jesús concedió a un influyente personaje religioso llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre de sólida posición económica y miembro del Sanedrín, grupo gobernante de la nación judía. Probablemente ayunaba varias veces a la semana y pasaba tiempo todos los días en el templo orando. Daba la 10ª parte de su ganancia a la sinagoga y al parecer era un destacado maestro religioso. En algunos círculos de hoy en día sería considerado como un cristiano modelo, pero Jesús le informó que todos sus méritos eran insuficientes y por ello le dijo, note bien conmigo en Juan capítulo 3 y vamos a comenzar del punto para ponerlo en su contexto, para comprender de que Jesús mismo está hablando que la salvación proviene de la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre que los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y dice, y si Dios no está con él. Respondió Jesús, le dijo, en verdad y en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice en versículo 17, mira bien, porque te recuerda, Jesús le había informado a Nicodemo que todos sus méritos eran ¿qué? Insuficientes, y por ello le dijo, mira lo que dijo en versículo 7, le dice esto, no te asombres de que te haya dicho que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creáis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida, ¿qué? Vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran ¿qué? Malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Es un relato, ¿no?, de una entrevista que Jesús mismo, el Hijo de Dios propio, le está hablando a un líder religioso en el judaísmo que proviene del Sanedrín. Él es un maestro también religioso. Y tiene esta plática donde él está introduciendo básicamente dos conceptos. Uno es la salvación y Dios que proviene por medio de la persona del Espíritu Santo. A continuación, Jesús explicó que este nuevo nacimiento, esta, como decirlo así, regeneración espiritual, lo efectúa, ¿no?, el Espíritu Santo. Que no existe la posibilidad jamás
de otra posibilidad en cual viene la salvación, sino es solamente efectivamente por medio del Espíritu Santo. Él le dijo aquí en versículo 8, note bien, en Juan capítulo 3, versículo 8 le dijo, y le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nacido del Espíritu. Note bien, Jesús propio, ¿ves? Dice que la salvación es del Espíritu. Hay una dosis de misterio en todo esto. No podemos entender plenamente cómo nos viene este nuevo nacimiento. Nos llega desde arriba, no de esta tierra o de la interioridad de nuestra naturaleza humana. Nos viene por el amor y la gracia de Dios, nos viene por la muerte y la resurrección de Jesucristo y nos viene por la acción del Espíritu Santo. Y la gente cree que es solamente Jesús, sin comprender que la salvación es la obra del Espíritu Santo. En sus comentarios, en Juan capítulo 3, en la Biblia abierta, describe el encuentro de Jesús y Nicodemo de la siguiente manera. Perdón, y lo quiero compartir con ustedes. En este comentario de la Biblia abierta, lo dice así. ¿Qué sorpresa tiene que haber sido para Nicodemo descubrir que su religión no era suficiente? Nunca lo es. Se aproximó a Jesús dirigiéndose a él como maestro venido de Dios. Jesús conocía a Nicodemo como conoce a todos los hombres, ¿no? Y tú te recuerdas que en Juan, y te quiero mostrar en Juan capítulo 2, y quiero que tú lo veas conmigo, que Jesús conoce a todos los hombres. Pero en esta ocasión Jesús está hablando, y mira lo que él le dice en Juan capítulo 2, 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él no confiaba en el hombre porque lo conocía. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús declara, aquí en Juan capítulo 2 se declara de que Jesús es soberano. Él es omnisciente. Él lo sabe todo de antemano. Y aquí Jesús sabía que necesitaba más que un maestro, que necesitaba un salvador. Y este es el encuentro que tiene Nicodemo con el Señor. Necesitaba más que una religión, necesitaba regeneración, necesitaba más que las leyes, necesitaba vida. Jesús se metió directamente en el meollo del problema. Cuando él le dijo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Era muy natural que Nicodemo formulara esa pregunta. Luego Jesús le señaló la diferencia entre los dos nacimientos. Mira lo que le dice en Juan capítulo 3, en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? La carne nunca cambiará. La carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu jamás cambiará. Y es lo que le está diciendo aquí en Juan capítulo 3, en versículo 6. Jesús bien sabía lo que yace en el corazón de todos los hombres. Nicodemo no era alguien diferente y distinto para él. La falta, enfermedad que provoca la mentira, que provoca el engaño, que provoca el odio, que provoca el perjuicio, que provoca la codicia, que provoca la concupiscencia, mis hermanos, y todos los demás. En Mateo capítulo 5 dice esto en versículos 19 y 20. Note bien, otra vez encontramos Jesús hablando. Y él dice, Mateo 5, 19 y 20, dice lo siguiente, él dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre.
Los psicólogos comprenden que algo muy malo ocurre en la raza humana, pero disienten en cuanto al problema. Es el problema de la psicología. La Biblia sostiene que el problema del hombre es el resultado directo ¿de qué? De su decisión como ser inteligente, moral y responsable de rebelarse contra ¿qué? Contra la voluntad de su hacedor, de su creador. La enfermedad del hombre se llama pecado en la Biblia, sencillamente y nada más. El pecado es ¿qué? Una transgresión de la ley. ¿La ley de quién? De Dios. En 1 Juan dice esto, 1 Juan capítulo 3 dice lo siguiente en versículo 4. Dice, todo el que practica, bien, el pecado practica también ¿qué? La infracción de la ley, ¿no? Pues el pecado es infracción de la ley de ¿quién? De Dios. Eso no es no cumplir con qué, con el deber y el no hacer lo que uno sabe que deberá de hacer. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. El pecado es una iniquidad, es salirse del buen camino. Isaías lo dijo bien claro. En Isaías capítulo 53, en versículo 6 dice lo siguiente. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros, ahora note bien, él dice, todos nosotros, esta es una declaración inclusiva. Incluye todos los hombres. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, Jehová Dios, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La Biblia enseña que el pecador está muerto ante los ojos de Dios cuando dice que por tanto tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, según Romanos capítulo 5, versículo 12. Es por ello que se hace imprescindible un cambio radical, mis hermanos, en la interioridad de todo hombre. Es un cambio que el hombre no puede merecer ni efectuar por él mismo. Es un cambio que la ciencia no puede lograr por el hombre. Es algo que solamente Dios puede y debe hacer, y es a través, netamente, exclusivamente, por medio de la persona del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu puede efectuar el nacimiento espiritual que requiere el hombre si va a mantener una relación íntima y eterna con Dios. Bienvenido a la clase, estamos en lectura 5, parte 2, y vamos a regresar al estudio que estamos dando sobre el Espíritu Santo y la obra de la salvación. El Espíritu Santo y la salvación. Habíamos tratado el punto 1 en la última clase, vamos a entrar en punto número 2 ahorita. Número 2, el Espíritu Santo nos hace tomar conciencia de pecado y nos llama. Hay dos cosas que hace el Espíritu Santo. Nos hace tomar conciencia que existe el pecado, lo tenemos que reconocer, y luego nos llama a nosotros a un arrepentimiento. Uno de los más devastadores efectos del pecado es que ciega al hombre a sus propios pecados, y ese es uno de los efectos devastadores. En 2 Corintios, en capítulo 4, dice lo siguiente en versículo 4. 2 Corintios 4:4, note bien. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Solamente el Espíritu Santo. Si ustedes se recuerdan, estuvimos leyendo allá en Salmo 119
Y en versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos. Solamente Él puede hacernos tomar conciencia de la malignidad, mis hermanos, y de la magnitud de nuestros pecados. Y solamente Él puede convencernos de la verdad del Evangelio. Esta es una de las razones por las cuales en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en versículo 17, dice, mis hermanos, el Espíritu Santo se lo denomina el Espíritu de verdad. Dice en Juan 14, 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo esto en Juan capítulo 16, dice en versículo 8, 9, 10 y 11. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El gran maestro J. Gresham Machen, él dijo esto. En el nuevo nacimiento tiene que intervenir la misteriosa obra del Espíritu Santo. Sin ello, todos nuestros argumentos son totalmente inútiles. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento no hace cristiano a un hombre prescindiendo de la evidencia, sino todo lo contrario. Despeja las brumas de sus ojos y lo capacita para prestar atención a la evidencia. También debemos recordar que la verdad de la palabra de Dios, la que utiliza el Espíritu Santo para traer convencimiento a nuestros corazones, la Biblia dice esto. En Romanos capítulo 10 dice lo siguiente en versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Además leemos también en Hebreos, en el libro de Hebreos en capítulo 4 dice en versículo 12, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu y de las coyunturas y a los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, puede tomar las más humildes de las predicaciones o las más endebles palabras de nuestro testimonio por Cristo y transformarlas por su poder en convincentes palabras en la vida de los demás. Y es precisamente como cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Así, a no ser por el ministerio del Espíritu Santo, jamás podríamos percibir claramente la verdad de Dios respecto a nuestro pecado o la verdad de Dios respecto a nuestro Salvador. Creemos que a esto se refiere Jesús cuando Él habló en Juan, en capítulo 6 y en versículo 44 dijo lo siguiente. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cómo lo hace? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero la Biblia también nos hace una solemne advertencia relativa a la resistencia que pueda oponerse al llamado del Espíritu Santo. Dice en Génesis en capítulo 6, en versículo 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Si la obra del Espíritu sería imposible que las personas, mis hermanos, que las personas pudieran allegarse a Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo sería algo imposible llegar a los pies de Cristo.
y existe el peligro de que superemos la marca del no retorno, es decir, el punto más allá del cual no podemos volver. En nuestros corazones estén tan encallecidos, mis hermanos, y endurecidos, que por el pecado no podamos oír más la voz del Espíritu Santo. No permita que eso llegue, que sucede en tu vida. Por otra parte, hay muchas cosas que no entendemos plenamente respecto a esto. Y no nos corresponde a nosotros decir cuándo se ha alcanzado este punto en la vida de otras personas. Es difícil imaginar a alguien más endurecido que el rey Manasés, ¿ves? Y Manasés en el Antiguo Testamento, y sin embargo más tarde se arrepintió de sus pecados y Dios lo perdonó en su gracia. Este era un rey difícil. En 2 Crónicas capítulo 33 lo puede leer ahí. Esta es una historia que este hombre era tan duro que casi, mis hermanos, humanamente hablando, no le hubiéramos otorgado nada. Y en fin, Dios logró tocar su vida. Pero no debemos echar en saco roto la advertencia de la Biblia que nos dice esto. En 2 Corintios, en capítulo 6, dice lo siguiente en versículo 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Llegará el momento donde se tiene que tomar decisiones. El escritor de Proverbios dijo esto. En Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice lo siguiente: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Punto 3. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos regenera. Juntamente con el arrepentimiento y la fe, la regeneración es una de las obras del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Regeneración es otro término con lo que se designa la renovación o el renacer. En el libro de Tito, capítulo 3, dice lo siguiente en versículo 5. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En efecto, la palabra griega aquí, que se traduce como regeneración, está compuesta por dos vocablos griegos. Literalmente significa nacer nuevamente, o sea, nuevo nacimiento. Se trata de un cambio de una vez para siempre, si bien sus efectos se renuevan permanente. En el libro de Juan, en capítulo 3, en versículo 7, se habla de nacer de nuevo. En algunas versiones castellanas, como en la Biblia de Jerusalén o Monseñor Straubinger, traducen el nacer de alto para clarificar el significado. En Juan 3:7 dice, no te asombres del que te haya dicho, es necesario de nacer de nuevo. El pecador en su estado natural está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. En la regeneración, lo que era muerto recobra ¿qué? Vida. Dios justifica al pecador del delito y de haber quebrantado la ley y le perdona todos sus pecados. Perdón. Más aún, por el nuevo nacimiento, el pecador justificado se transforma en una nueva creación, ocurre en forma inmediata y constituye una obra de un solo acto del Espíritu Santo. Si bien la persona que ha nacido de nuevo puede o no ser consciente del momento exacto en que aquello sucedió. Los teólogos han discutido de mucho tiempo atrás respecto al momento exacto en que la regeneración ocurre en la vida de una persona. Pero a pesar de algunos desacuerdos, el hecho central y básico nos ofrece problemas, mis hermanos. No nos ofrece problemas aquí. Es el Espíritu Santo el que nos regenera en nuestra interioridad.
el don de la nueva o divina vida que recibe la persona regenerada y llega al alma como dádiva de Cristo por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo que el nuevo nacimiento es un misterio. Usa la ilustración del viento que sopla. Sentimos sus efectos, pero no podemos ver de dónde viene ni a dónde va. De la misma manera, la regeneración es una escondida operación en el sentido de que es algo que ocurre en el interior del corazón del hombre y puede o no ser reconocido por el destinatario. Y con frecuencia no es inmediatamente visible para las personas que lo rodean. Los resultados que son del nuevo nacimiento son tan incalculablemente significativos que merecen el apelativo de un milagro. El mayor de todos los milagros es que la salvación. Así como los incrédulos no conocieron a Jesús en la tierra y no comprendieron que Dios encarnado estaba entre ellos, es posible que el nuevo hombre en Cristo pase inadvertido como tal a los ojos de los demás y al menos por un tiempo. No obstante ello, reconocido o no reconocido por el mundo, el nuevo hombre existe en su interioridad y tarde o temprano el nuevo nacimiento se manifestará en el piadoso vivir. La vida divina que permanece o permanecerá para siempre está allí. Y también está allí el nuevo hombre, es el que posee el reino de Dios. Otra vez, en 2 Corintios, en capítulo 5, dice lo siguiente, en versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y esto no es para negar la importancia de la fe y de las decisiones personales. No nos dejamos estar pasivamente y esperar que el Espíritu ejecute su obra antes de que vengamos a Cristo. Todo lo contrario, se nos ordena lo siguiente. Mira bien, en Mateo en capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Note la responsabilidad personal de hacer algo, de no ser pasivo pero activo. Contamos con la presencia de Dios. En Jeremías capítulo 29 dice lo siguiente en versículo 13. Dice me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. También dice en Efesios, en capítulo 2, en versículo 8, mi hermano. Además la Escritura nos dice, aún la fe es un don ¿de qué? De la gracia de Dios. Dice, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un ¿qué? Un don de Dios. Por lo tanto, contamos con todo cuanto necesitamos para decidir por Cristo, pero nos queda la responsabilidad de responder al llamado a la persuasión del Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo y el proceso desde la perspectiva divina no es complejo. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y hace la criatura de Dios. Nacemos de nuevo, mis hermanos, por la operación del Espíritu Santo, quien a su vez utiliza la inspirada palabra de Dios. El Espíritu de Dios otorga vida a los hombres. El llegado a este punto, el Espíritu hace su residencia en la persona por toda la vida, y la persona recibe vida eterna. Como predicador evangélico, Billy Graham por más de 50 años dijo lo siguiente. Él dijo, he observado a cientos de miles de personas adelantarse por los pasillos de auditorios, estadios deportivos, templos, carpas enramadas para tomar lo que a menudo se ha dado a llamar una decisión por Cristo. Años atrás traté de modificar el término prefiriendo el de indagantes. Adelantarse al frente durante una campaña evangelística no significa que necesariamente que la persona ha sido o será regenerada.
el adelantarse para expresar un cierto tipo público de entrega a Cristo es un hecho solamente visible, aunque importante. Puede o no reflejar que esta ocurrió por ya o ya ha ocurrido en el corazón humano. La regeneración no es obra del predicador, es la obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento y la fe son condiciones indispensables en el nuevo nacimiento, pero el arrepentimiento y la fe por sí mismos no salvan. La fe genuina es un don de Dios otorgado a las personas, como ya lo hemos dicho, aún para ayudarles a arrepentirse. Cuando las personas despliegan ese tipo de arrepentimiento y de fe, podemos tener la absoluta certeza de que el Espíritu Santo acompaña a dicha regeneración. En esto vemos el amor y la gracia de Dios brindados por medio de Jesucristo a pecadores sujetos a juicio. Así pues, nacer de nuevo significa que, dice en Juan 5:21 lo siguiente, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. En Hechos, Pedro habló de arrepentirse o convertirse. En Romanos 6:13, Pablo habló de ello como vivos de entre los muertos. En Romanos 6:13 dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A los colosenses, Pablo le dijo en Colosenses capítulo 3, en versículos 9 y 10, no mintáis a los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ninguno de nosotros puede heredar la regeneración. Antes bien, dice en Juan capítulo 1, dice en versículo 12 lo siguiente. Dice, pero a todos los que se recibieron a Jesús les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Una persona puede haber sido bautizado, como lo estaban Hitler y Stalin, pero eso no es garantía alguna de que ha sido regenerada. Simón el mago fue bautizado por Felipe luego de que creyó en algún confuso sentido intelectual, pero más tarde Pedro le dijo esto. En Hechos capítulo 8. En versículo 21 dijo, no tienes parte ni suerte de este asunto porque tu corazón es recto, no es recto delante de Dios. Se lo dijo bien claro a él. Una persona puede haber sido confirmada en la más litúrgica de las iglesias, pero ello no significa necesariamente que han sido regeneradas. En el libro de los Hechos leemos lo siguiente en Hechos capítulo 2, en versículo 47, dice lo siguiente, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. La única condición indispensable para ser admitido como miembro de la iglesia primitiva era que la persona fuera regenerada. ¿Por quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Tampoco es posible la regeneración por medio de las buenas obras. No, eso no sucede. Y eso está claro porque Tito en capítulo 3, en versículo 5, dice lo siguiente. Dice, Él nos salvó. Punto. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos, mi hermano, hecho, sino conforme a su ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo.
Un hombre puede pertenecer a cuanta organización haya en la comunidad donde vive y participar en cuanta obra de caridad se le solicite y ser una persona buena y moral toda su vida, y a pesar de todo ello no tener idea de lo que significa ser regenerado. Otros procuran regenerarse reformándose, se afanan en reformarse haciendo nuevas resoluciones. Pero la Biblia dice en Isaías, en capítulo 64, en versículo 6, dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Algunas personas, pues, bien intencionadas, llegan al extremo de buscar la salvación imitando a Cristo en sus vidas. Pero esto no es aceptable a los ojos de Dios, porque nadie puede realmente, mis hermanos, imitar a Cristo. Cristo fue puro. Los hombres son pecadores, muertos en pecado. Lo que necesitan es vida. Y la vida la puede otorgar solamente el Espíritu Santo por medio de la regeneración. Pregunta: ¿hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo? Nada menos que eso puede hacernos renacer una verdadera vida espiritual. Recordemos que Dios envió a su Hijo al mundo para darnos una vida nueva. Dios nos ha dado su palabra, y el poder del Espíritu Santo puede tomarla y brindarnos, mis hermanos, la regeneración, un verdadero renacer espiritual. El nuevo nacimiento trae aparejado que un cambio en nuestras relaciones con Dios, un cambio en las relaciones con nuestras familias, un cambio con las relaciones de nosotros mismos, un cambio con las relaciones, mis hermanos, con nuestros vecinos, un cambio con Dios.